Shalom Aleichem, ¿cómo están queridos hermanos y amigos? Reciban un fuerte abrazo virtual a todos los que están en sintonía o estaban esperando esta transmisión. Saludos para todos y para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Agradecemos a Abba también por los que se van a añadir en la medida que vean este video transcurrir. Que la gracia de Abba Yahweh sea en sus hogares, en sus vidas y en todo lo que emprendan. De verdad, que Yahweh los bendiga. Estamos en una hermosa oportunidad de seguir compartiendo la Torah de Abba Yahweh, dilucidando dudas, corrigiendo errores y expandiendo aún más la visión de lo que la Torah nos enseña y obviamente, como dije, corregir aquellos errores que por tanto tiempo hemos aplicado a virtudes, a, a bendiciones de Abba sobre nuestra vida y que en definitiva nos desvían de la verdad. Pero por gracia de Abba Yahweh tenemos la oportunidad de corregir ahora que tenemos tiempo, ¿vale? Así es que un abrazo para todos ustedes y como siempre les dejo con mi esposa, quien les va a saludar en estos momentos. Ahora sí. Shalom, shalom a todos. Qué bendición conectarnos en este día, en este Shabbat, donde guardamos sus misbot y en obediencia lo hacemos por amor a nuestro Elohe Yahweh. Bendigo a todos los que se están conectando, a todos los que nos saludan, a todos los que nos escriben y también a todos los que oran por nosotros, ya que también necesitamos de sus oraciones. Yahweh los bendiga, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y pongan ustedes paz. Que la shalom de nuestro Abba Kadosh esté sobre sus familias, sobre sus seres queridos y que junto en esta jornada podamos crecer, podamos aprender, podamos seguir depurando nuestra vida para estar pronto en ese magnífico evento donde nuestro Adón Yahshua regresa por sus hijitos, por su pueblo. Les bendigo desde aquí, les envío un afectuoso abrazo virtual a todos los que se están conectando a la familia y decirles que tienen dos aliados. Oramos por ustedes cada vez que termine esta transmisión. Por sus peticiones presentamos sus peticiones ante Abba en el nombre de Yahshua, creyendo y confiando que Él responderá su petición conforme a su fe, a la fe que usted ha depositado en Yahshua y conforme a la voluntad de nuestro Abba Kadosh, Yahweh, Elohe. Les bendigo, deseo con todo mi corazón, como siempre, que esta jornada sea una jornada maravillosa. Shalom, shalom. Así es, siempre va a ser un agrado, de verdad, y lo decimos sin que sea un cliché, ni mucho menos. Es un agrado orar por ustedes, Así es. rogar a Abba para que sean bendecidos y que Él pueda demostrarles que es verdadero, que es veraz, que es real y que cumple lo que está escrito en su Torah. Así es que escríbanos, no tenga temor de aquello y vamos a estar orando junto a ustedes. Y sabemos que ustedes también harán lo mismo por nosotros. ¿Bien? Muy bien, shalom, shalom a todos. Bueno, el tema que queríamos compartir en estos momentos tiene que ver con la emuná o la fe. Emuná en hebreo es fe. También se atribuye a otros conceptos o sinónimos como veracidad, verdad, convicción y etc. Pero en este caso tiene que ver con la fe o creer en algo o en alguien. Entonces, vamos a dilucidar varias falencias o errores que hemos cometido de venir de un mundo religioso y entrar en la Torah de Abba. Sin duda que el cambio es abismante respecto de lo que creíamos que era la fe. ¿Cuántas veces nos dijeron o escuchamos, solo cree y verás? Solo cree. Lo único que tú tienes que hacer es creer y verás, ¿no? ¿Cuántas veces nos enseñaron que no debes comprender todas las cosas? Cosa que en cierto punto sí es verdad. Ah, sino solo creer, solo creer. También nos enseñaron y escuchamos muchas veces caminamos por fe y no por vista, y etcétera, etcétera. Al parecer, el gran botón mágico de los milagros o de lo que esperamos o de lo que necesitamos, simplemente basta con solo creer y ver soluciones espontáneas o en el proceso, ¿no?, de lo que esperamos.
Parece que solo se necesita fe, solo se necesita emuná y nada más. Es decir, solo cree y verás la gloria de Yahweh, aún usando las palabras del mismo Yahshua. ¿Esto será cierto? Esto que les comparto y que nos enseñaron durante tantos años, ¿será cierto? ¿Es una verdad absoluta? ¿Es esto simplemente una verdad a medias o es una mezcla rara entre Torah de Yahweh y cosmovisión religiosa, humanista, mágica, espiritista? Pues bien, vamos a ir dilucidando todas estas dudas a la luz de la Torah de Abba Yahweh, ¿vale? Así que si tienes Biblia, quiero que la tengas, pues vamos a leer bastante Biblia en estos momentos. Insisto, si no tienes la Biblia actualizada, que es la que por gracia recibimos y que compartimos con todos los que la deseen, la necesiten, la pueden pedir enviándonos por inbox un correo a donde podamos hacerla llegar. Está en formato PDF, ¿vale? Así que puedes imprimirla si tú quieres para tenerla en formato físico, o bien verla desde tu móvil, tu celular, o bien desde tu computador. Si no tienes esta Biblia, pues bien, usa la que tienes, ni modo, Reina Valera. Y vas a ir dándote cuenta de las diferencias que hay entre una y otra, pero tienes ahí al menos la base escritural de lo que estamos hablando. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar con el mal uso y la mala enseñanza de la emuná. Recuerda, emuná, fe. Aunque podríamos decir simplemente fe. Particularmente me encanta decir emuná. ¿Ok? Para que no se compliquen. ¿Por qué dice emuná? Me encanta decir emuná. ¿Ok? Emuná o la fe. El mal uso y la mala enseñanza de la emuná. Bueno, tú sabes, la fe ha sido mal utilizada, ha sido manipulada y exacerbada en su sentido práctico y santo. El pueblo creyente tiene una visión errada de este glorioso don de Yahweh. Y aunque existen varios testimonios de creer sin tener evidencias o pruebas tangibles, este tipo de emuná no es la que la Torah de Yahweh desea enseñar, ¿vale? Repito, hay testimonios en la misma Torah y quizás tú tengas un testimonio o un milagro acerca de creer sin ver o de creer sin explicaciones suficientes y recibir algo de igual modo, está bien, pero no es la emuná que la Torah de Yahweh desea exhortar, no. Toda esta experiencia, como ya lo he dicho antes en otras oportunidades, solo es Rahem de Abba Yahweh, es decir, misericordia de Yahweh, y Ahaba de Yahweh, amor de Yahweh. Es su soberanía, su poder absoluto actuando como Él desee hacerlo. Pero no es su énfasis enseñar una fe así, es decir, simplemente por el hecho de creer, resultan todas las cosas, ¿ok? Se nos ha enseñado a creer por encima del conocer y saber. Se nos ha enseñado, solamente cree. Llegaste sin entender nada, pues bien puedes seguir creyendo sin comprenderlo todo. Pareciera que todo comienza con fe y no es así. No. Aún la fe tiene un origen. La fe tiene un origen en la vida de los hombres. Aunque tenemos una fe natural o carnal, está limitada siempre a la carne. Nacemos con la inclinación a creer o a aferrarnos a cosas, pero siempre estará limitada a la carne. Pero la fe que Yahweh entrega por medida comienza por el oír la dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh. Comienza en su Torah escrita. Así es, mis amados. Resulta totalmente contradictorio que los creyentes tengan emuná, tengan fe, sin conocer la Torah de Yahweh, que es su palabra en definitiva. De ella es que fluye, de la Torah fluye como un rico manantial la emuná que todo hombre necesita para conocer a Yahweh, para recibir a Yahshua, para creer en las promesas de vida eterna y para obedecer los misbot de Abba Yahweh. Se requiere emuná, pero esa emuná fluye de la Torah escrita de Abba Yahweh. Se ha manipulado la fe, pongan atención, dándole poder total, al punto de usarla como excusa para no investigar, para no escudriñar
y afirmar nuestra creencia en Yahweh. Entonces, cosa que solo se logra estudiando, leyendo y meditando en la palabra de Abba, que es en definitiva su perfecta voluntad. Difícilmente la fe por sí sola puede darnos a entender la voluntad de Abba sin tener un conocimiento previo de qué es o a qué se refiere. Por lo tanto, es una mala praxis la que provoca una mal llamada fe ciega. Yo recuerdo que muchas veces dije, yo tengo una fe ciega en Yahshua o en Jesús en esos años, es decir, creer sin dudar y, como dije, con o sin evidencias. Lo que ignoran aquellos que creen de ese modo es que una fe ciega, al no fluir por la Torah, al no venir por la Torah, es una fe que está asentada en nada. Así es. Si esta fe de creer sin tener evidencias o sin saber o conocer necesariamente se construye en una persona, está asentada en nada. Está asentada en nada. Pero como el corazón de los hombres no admite vacíos, ¿sabías tú eso? El corazón de los hombres, de la raza humana, no admite vacíos. Lo va a llenar con cualquier cosa. Entonces, un hombre o una mujer que cree sin conocer, sin saber, sin entender o comprender, y está asentado entonces en la nada, llenará su corazón o esa emuná con cualquier cosa. Y lo primero que hará será llenarlo con misticismo, con ritos, con magia espiritual, con tradiciones, con paganismo, con carnalidad y pecados. Y de acuerdo a eso mutará una fe carnal y religiosa, aferrada a cosas, aferrada a personas, aferrada a dogmáticas, aferrada a misticismos y hechos sobrenaturales, y vamos a caer ahí ya en este tipo de fe milagrera, el tipo de fe que siempre tiene que esperar a ver algo sobrenatural, si no, no es una fe correcta, y etcétera, etcétera, etcétera. Por años hemos vivido así, esperando ver hechos sobrenaturales para creer o entender que hay fe, y eso es un error. Por muchos años el cristianismo en sus reuniones espera ver hechos sobrenaturales. Si estos hechos no ocurren, pues Yahweh no estuvo allí o no hubo una manifestación del Ruach, y eso es un error. No es así como se maneja la fe de Yahweh. Entonces, comprendan, mis hermanos, la fe correcta está basada en el conocimiento de Yahweh por medio de su palabra, ¿vale? Tienen que entenderlo. La fe correcta en Yahweh está basada en el conocimiento de su palabra, de su Torah. Es la palabra misma, vuelvo a insistir, la que le da sustento y eficacia a la emuná de Yahweh en sus hijos. Cuando la creencia por sí sola se antepone al conocimiento de Abba Yahweh, solo es un sentir. Solo es un sentir. Y que cuando esta creencia sin base es exacerbada, es un sentir mágico, y que la ilumina la brillantez mística religiosa que impera en el Olam, en el mundo. Entonces, esta fe que ilumina y resplandece por medio de la mística religiosa simplemente es ignorancia de Abba. Es ignorancia de Abba. Es asombro de lo místico. ¿Qué es mística? Mística es todo aquello que es sobrehumano y que siempre se le atribuye a Yahweh. Pero cuando no se le atribuye a Yahweh, se le atribuye a cualquier cosa que se considere superior al hombre. Y ahí entran todo tipo de idolatrías, todo tipo de creencias, todo tipo de convicciones sobrenaturales de cosas. Y por eso los hombres pasaron a adorar cuadrúpedos, animales, plantas, estatuas, personas, formas, maneras, espíritus, diablos, demonios, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento poderoso de Yahweh es mucho más que creer en cosas lindas, en cosas buenas, en cosas bonitas, en cosas positivas o en cosas que estén llenas de optimismo, ¿no? Es mucho más que eso. Es conocer, saber y confiar en la perfecta voluntad de Abba Yahweh que se encuentra en la Torah. Yo por mucho tiempo escuché decir
a muchos creyentes de la época, ¿no?, en donde yo estuve, que cuando hablaban de fe, siempre hablaban de esto, ¿no?, cosas bonitas, lo bueno, lo positivo de la vida, sé positivo, sé optimista, eso es fe. Si bien eso es un tipo de fe humana, carnal, pero no es la fe de Abba Yahweh, porque la fe de Abba Yahweh siempre nace, fluye, viene del oír la Torah de Abba, del oír la Torah de Abba. El saber de Yahweh es verdad o emet. El saber de Yahweh es emet inalterable y él le incluye el creer. Pongan atención a esto. El saber de Yahweh es emet, verdad, inalterable, y él le incluye, Yahweh le incluye el creer. Y para que eso, para eso le pone un fundamento. Y el fundamento es su verdad escrita, la Torah, ¿vale? Por eso la fe viene por el oír. Y el oír la dabar de Abba Yahweh. Vamos a leer lo que dice Romaniyim 10:16. En adelante, del 16 al 18. ¿Ok? Vamos a leer este texto. Voy a repetir lo que te acabo de decir. El saber de Yahweh es emet inalterable, verdad inalterable. Y él le incluye el creer. Por eso le pone un fundamento para que pueda ser creído. ¿Entendieron? La verdad de Abba Yahweh es inalterable y él le incluye el creer o la emuná. Y a su vez a ese creer le pone un fundamento para que pueda ser creído. Y ese fundamento siempre es la Torah. Entonces dice Romanos 10 del 16 al 18. Dice, pero no todos obedecieron la Besorat o la buena nueva. Porque Isaías dice, Yahweh, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, y lo que se oye es el mensaje del Mashiach. ¡Wow! Pero pregunto yo, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido el anuncio de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. ¿Cuáles son sus palabras? Su Torah. ¿Cuál es el mensaje del Mashiach? La Torah de Abba Yahweh. ¿Me comprenden? Entonces, este texto ratifica que la fe viene por escuchar el mensaje del Mashiach. ¿Y cuál es el mensaje del Mashiach? Yahshua mismo dijo, yo he venido a dar a conocer al Abba, al que me envió, y no hablo nada de mí mismo, sino de lo que he oído hablar del Abba, Yahweh. Por lo tanto, Yahshua no viene a hablar de sí mismo, sino del Abba, del Padre, y de la misión que sí le encomendó. Y ahí es cuando él habla de quién es él. ¿Me comprenden? Por lo tanto, la razón de la Torah existente en el mundo es para que venga la emuná necesaria para el hombre para creer en él. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces que emuná es confiar. Emuná es confiar. Son temas netamente prácticos acerca de lo que es la emuná. Entonces, la fe es confiar en su verdad. Y este confiar trae consigo implicaciones necesarias que la llevan a la praxis en el creyente, a la práctica. Si la fe viene por el oír, entonces implica una acción. Este oír que menciona el libro de Romaniyim no significa simplemente percibir algo audiblemente. La fe viene por el oír. Entonces la gente dice, por escuchar algo. No significa percibir algo auditivamente. Muchas gracias, man. Disculpen, hermanos, pero mi bella esposa me acaba de servir un rico y exquisito café como solo ella lo puede preparar. ¡Wow! ¡Qué tremenda es mi bella esposa! Y además es hermosísima. Muy bien, sigamos. Ya me olvidé, ven que hablo de mi esposa y me distraigo. Entonces, le digo que este oír que menciona el libro de Romaniyim no es una simple percepción auditiva, no. Este oír implica una acción de hacer caso de un consejo, de un aviso, u obedecer o guardar un mandato. En otras palabras, el texto debiera decir,
Porque la emuná, la fe viene por obedecer la Torah de Yahweh. Ese oír es una acción, por el oír, por obedecer, por acatar la voluntad de Abba Yahweh. Entonces, lo que oímos necesita razones, razones poderosas para que podamos confiar o tener fe. Esta evidencia, entonces, sin duda es su palabra escrita, su verdad escrita y potenciada por el Ruach, por el Espíritu de Yahweh. Y tal como un médico exhibe un diploma de médico para dar evidencias a sus pacientes, lo mismo es la Torah de Abba Yahweh para dar evidencias de quién es Él. Y está el médico de médicos, que es Yahshua, para dar testimonio de quién es Él mismo y de quién es aquel que le envió. ¿Comprendieron el punto? ¿Se dieron cuenta de lo que les estoy diciendo? Entonces, si oímos algo, y este oír implica el obedecer algo, este algo tiene que tener una evidencia, y esa evidencia es la Torah de Yahweh. No hay otra evidencia. De la emuná, no es un simple sentir a secas, porque eso no existe. Y si existe, es algo netamente subjetivo, pero no es la realidad que enseña la Torah de Abba Yahweh. Amén. Tremendo, ¿no? Cuando yo estudié esto, y por tantos años creyendo cosas que no son. ¡Wow! Sigamos. Esta prueba que Yahweh considera, esto prueba que Yahweh considera nuestra capacidad de razonar. Pongan atención. Yahweh no trata con gente tonta, porque no nos considera tontos, porque Él nos dio inteligencia, y en esa inteligencia la capacidad de elegir o libre albedrío que mencionamos. Entonces, nuestra capacidad de razonar y decidir por lógica, tanto creer o no creer. Entonces, esto a su vez evidencia que la emuná o la fe no es nada mágico, no es nada místico o algo sublimado, ¿me entienden? La fe está ligada entonces a la intelección. ¿Y qué es la intelección? Es abrirse a comprender o a entender. Eso es intelección. Toda vez que tú quieres entender y comprender algo, tú aplicas intelección, es decir, te das un tiempo para abrir tu mente y tu corazón para poder comprender algo. Es lo que hacías cuando estabas en el colegio y te enseñaban una diversa materia y tú dedicabas un tiempo en particular para poder entender y aprender lo que te estaban enseñando. Es lo mismo que hace Yahweh con su Torah, pero no por ti mismo, sino por la revelación que Él envía a través de su Ruach. Porque recuerda, a los que se pierden las palabras del madero les son locura. ¿Me entiendes? Por eso el Ruach es tan importante en la intelección de la Torah de Abba Yahweh. Por algo se dice entonces que tenemos libre albedrío para creer o no en Yahweh. En otras palabras, somos libres de creer o no, con las consecuencias obvias de nuestras decisiones. Entonces, esto sería usar la razón en dirección a Yahweh, en búsqueda de la verdad. Y todo hombre que se dirige a Yahweh en su lógica y en su razón para encontrar la verdad, siempre se va a encontrar con Yahshua. Siempre, porque Él es el intercesor. Él está en medio, siempre es así. Y cuando el hombre se encuentra con Yahshua, Yahshua envía el Ruach, que es el poder prometido, el poder que Él prometió que nos defendería, nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Entonces se encuentra con este hombre que con un corazón justo, con un corazón sincero, busca la verdad. No tener fe sería incredulidad y no ser racional sería ser irracional. Así es como vive el hombre carnal, incrédulo e irracional. No encuentra lógica en la fe de Yahweh. Vamos a leer Corinti Yimalef, Primera de Corintios 1, del 18 al 21. El café está perfecto. Corinti Yimalef, Primera de Corintios 1, del 18 al 21. Dice, porque para los que se pierden, el mensaje del madero es locura, locura.
Pero para nosotros que nos estamos salvando, es poder de Yahweh. ¿Te das cuenta que en la medida que estoy leyendo, tú estás leyendo la Reina Valera y te das cuenta que es distinto? Así es. Se parece, pero es distinto. Ujú. Pero esta diferencia es notable. Así es. Mira, pero para nosotros que nos estamos salvando, es poder de Yahweh. Y ahí simplemente dice, pero para nosotros es poder de Yahweh, nada más. O sea, poder de Dios. ¿Quiere que lo lea? A ver si, mira, esto es lo que dice Reina Valera. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero a los que se salvan. Pero fíjate el énfasis que hace el original. Pero para nosotros que nos estamos salvando. Porque la salvación, mis amados hermanos, es un proceso. Si la descuidas, la vas a perder. No existe esto de salvo siempre salvo. No existe. Eso es un error. Es un error terrible, trágico. Porque imagínate a alguien que llega y cree que es salvo y Yahweh le dice, no, apartaos de mí, obrador de maldad. Siempre se me dijo que era salvo y no es así. Por eso deben cuidar vuestra salvación con temor y reverencia delante de Abba Yahweh. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta era? ¿No es cierto que Yahweh Elohim ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Elohim el mundo no ha conocido a Elohim mediante la sabiduría humana. A Elohim le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la proclamación. ¿Qué es la proclamación? El anuncio de su Torah, de su palabra. Entonces la gente que oye la Torah, pues bien, viene a ellos la emuná de Yahweh para que puedan creer al fundamento que se les está anunciando. ¡Qué tremenda verdad! ¡Wow! Gracias, Abba Yahweh. Yahweh, pongan atención, no se presenta ante nadie como un desconocido o como una figura fantasmal, en absoluto. Siempre manifiesta un conocimiento previo de sí mismo, un razonamiento que evidencie quién es y siempre dice lo que ha hecho. Yahweh siempre se manifiesta así. Ese es su testimonio sobre la creación y en los hombres que hay en ella, ¿no? Yahweh decía a los descendientes, yo soy Yahweh, Elohim, padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda vez que se presentó a uno de sus hijos a quienes iba a usar o se iba a relacionar con ellos, siempre decía, yo soy Yahweh Elohim, yo soy Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien habla contigo. ¡Wow! Entonces los descendientes confirmaban y diciendo, de este Elohim nos hablaban nuestros padres y de sus proezas. ¿Te das cuenta? Entonces, porque sus padres les dejaron a ellos evidencias de quién era su Elohim o su todopoderoso Yahweh, y lo podían conocer. Yahweh siempre dio razones de quién él era. A Moshe se le presentó como el yo soy, o Hashem, como el yo soy. De ahí a que mucho pueblo judío no menciona el nombre de Yahweh para no usarlo vanamente, porque así se presentó Abba en un comienzo, pero no tiene nada que ver. Yahshua dijo que venía a proclamar el nombre de su Abba, Yahweh, imagínate. Por eso decimos Yahweh, mencionamos su nombre, para que éste fuera conocido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, dijimos que la fe es confiar. Vamos a profundizar en lo que dice el texto en Hebreos 11.1, que es el que más utilizamos. Recuerden, entonces, emuná no es creer sin ver, no es creer sin tener evidencias o no comprender todas las cosas, todo lo contrario. De hecho, este texto dice que la fe es certeza, es seguridad de algo. Vamos a estudiar. ¿Qué es la emuná entonces? Hebreos 11.1 dice, la emuná es la seguridad que se tiene de lo que se espera, la convicción en cuanto a realidades que aún no se ven. Vamos a analizar entonces esta poderosa y lógica verdad de Yahweh, aunque para el mundo es ilógico, porque para ellos es irracional, pero para nosotros es simplemente la mente del Mashiach en nuestra propia mente siendo restaurada porque somos nuevas criaturas. Es pues la fe, es lo que tú lees, ¿no? Es pues la fe.
Recuerden, fe es igual a confiar. Fe es confiar. ¿Y qué es confiar? Confiar es fiarse, creer, persuadirse o tener certidumbre. De modo más coloquial sería como abandonarse creyendo en alguien. Me abandono creyendo en alguien. Es decir, me despojo de todo para creer solamente en esa persona porque sé que esa persona tiene todo lo que necesito. ¿Me entienden? Después el texto dice, la seguridad, dice el texto original, pero tú lees allí la certeza. Es la seguridad que se tiene de lo que se espera, ¿sí? La certeza de lo que se espera, dice la otra traducción. Pues bien, analicemos qué es certeza. Certeza es el conocimiento seguro de algo, cualidad de que algo es cierto, ¿sí? Cualidad de que algo es cierto. Ahora, ¿cómo funciona la certeza? La certeza o la seguridad no funciona por sí sola. Si el hombre desconoce algo, no está seguro de ese algo, porque lo desconoce. Toda vez que un hombre, no sé, un ejemplo, camina por un campo y ese campo tiene un sendero y ese sendero está oscuro, no va a transitar por allí. ¿Por qué? Porque no lo conoce, no tiene certeza de lo que hay en medio de la oscuridad. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo funciona la certeza? Pongan atención. Para tener certeza, debemos saber qué cosa esperamos. Es la certeza de lo que se espera. Entonces, debemos tener certeza, o sea, tenemos certeza, pero para que aquello ocurra debemos saber qué es lo que esperamos. Y para saber lo que espero, necesito conocer. Necesito conocer. Entonces, cuando conocemos las evidencias de lo que esperamos, entonces recién podemos confiar que esto llegará. Así funciona la certeza. Lo voy a repetir para que lo comprendas. Para tener certeza, debemos saber qué cosa esperamos. Y para saber lo que espero, necesito conocer las evidencias de lo que espero. Si yo conozco la evidencia de lo que espero, entonces puedo confiar y esperar lo que deseo. That's all. Eso es todo. Ejemplo básico. Cuando tomamos una aspirina, la evidencia es que está comprobado que la aspirina sana. Entonces, la tomo sin ver necesariamente el resultado porque sé que eso vendrá. Es decir, tengo fe, tengo convicción de lo que no estoy viendo porque sé que vendrá por la evidencia comprobada de que la aspirina da resultados. ¿Sí o no? Entonces te duele la cabeza y te dicen, tómate una aspirina. Y tú dices, pero ¿estás seguro? La otra persona ya tiene evidencias, sabe que da resultado la aspirina, pero tú no. Entonces la persona, sin ver el resultado, sabe que la aspirina te va a hacer bien, aunque tú no lo veas. Entonces, la confianza de esta persona se convierte en tu confianza porque estás creyendo en la evidencia que te está mostrando y aunque tú no veas la sanidad de la aspirina, la tomas igual porque crees en la evidencia ya comprobada de que sana. ¿Y qué esperas? Esperas lo que no ves. Y al minuto el dolor se va y tú dices, wow, tienes razón. ¿Y después qué haces? Cada vez que te duele la cabeza, ¿qué tomas? Una aspirina porque está comprobado por la evidencia que ha demostrado. Es lo mismo con la Torá de Abba Yahweh. Todo aquel que prueba y comprueba la Torá de Abba siempre tomará dosis de Torá todos los días porque su emuná está comprobada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, en efecto, la emuná, la fe tiene evidencias, no es por sí sola, no es mágica, no es un simple sentir, no es un simple un asentimiento mental, es más que eso. La emuná tiene evidencia, la fe tiene evidencia. Por lo tanto, no aplica esto de creer sin saber o de creer sin conocer o no tener evidencias, porque sí la hay. La evidencia de la emuná correcta en Yahweh es la Torah misma de Yahweh, su palabra eterna, su testimonio primero. La Torah de Abba es el testimonio primero de Yahweh.
Y luego Yahshua, como la Torah viviente de Abba Yahweh, dando testimonio del Padre y de sí mismo, y el poder del Ruach, que no solo da testimonio del Padre y del Hijo, sino también de nosotros, que somos Ben de Yahweh, hijo de Yahweh o hijos de Yahweh. Qué tremendo. El único libro, mira, en términos de evidencia arqueológica, el único libro que persiste en la historia, a pesar de que ha querido ser destruido de generación en generación, desde los primeros malaj caídos que le enseñaron a los hombres a usar la tinta y el papiro para escribir mentiras desde ese tiempo, del Génesis, hasta el día de hoy, es el único libro que existe y que perdura, la Kitbe HaKodesh, las sagradas escrituras, la Torah de Abba Yahweh. Una poderosa evidencia de que la fe nunca va a acabar. De hecho, dice la escritura, y hay tres cosas que perduran hasta el fin: la emuná, la esperanza y el ahaba. Pero ¿cuál es la primera que se menciona? La emuná, la fe, la esperanza y el amor. Porque todo comienza con la Torah de Abba desatando emuná para poder creer. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No sirve una fe primitiva, una fe bruta o una fe ciega. Así es, no sirve. ¿Por qué? Porque la fe es inteligente. La emuná no habita en la ignorancia, en absoluto. Esta inteligencia obviamente no es carnal, no es poder personal, no es simple intelección silvestre, sino que es una inteligencia renovada. Recuerden, somos nuevas criaturas desarrollando la mente del Mashiach, ¿vale? La inteligencia natural existe, pero está ligada a la carne, mientras que nosotros somos guiados por el Ruach HaKodesh de Yahweh. Amén. El gran pecado de la ignorancia es que por no saber, por no querer saber, por no conocer y por no querer conocer, comete herejías y blasfemias y confunde la verdad y la malinterpreta, creando y transformando medias verdades que no surten efecto en el Malhut. Quizás en el mundo sí, porque el mundo está embobado y fascinado con la mentira de Hasatán, pero hacia el reino es imposible, no sirve. Vean lo que dice el libro de Oseas, del 4 al 6. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo se destruye por causa de tu desobediencia. Esta es una reprensión, una exhortación que hace Abba Yahweh a todo el pueblo y a sus sacerdotes. Mi pueblo se destruye por causa de tu desobediencia. Por cuanto has rechazado la obediencia, yo te rechazo como mi sacerdote. Por cuanto te has olvidado de la Torah de tu Elohe, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Desobediencia a qué? ¿A la Torah? ¿Qué pasa si el hombre desobedece a la Torah? Invalida la emuná de Yahweh y comienza a andar en sus propios caminos, en sus propias decisiones y en su propia voluntad, y no acepta y tolera la emuná de Yahweh, la fe en Yahweh, el creer en Yahweh. ¿Te das cuenta? Por eso el pueblo se destruye por causa de la desobediencia a la Torah. Es decir, no hay suficiente fe para asentar los mandatos de Abba Yahweh, y por ende no hay transformación, se está en desobediencia, y si se está en desobediencia hay maldición sobre ellos. Wow, tremendo, ¿no? Yahweh tenga rajem de todos nosotros. Siempre recuerden, la Torah de Abba es la fuente de la fe. La Torah de Abba Yahweh es la fuente de la emuná. Pongan atención, la Torah puede contestar dudas y corregir pensamientos errados sobre todas las cosas. Es la boca de Yahweh, no lo olviden. La Torah de Abba es la boca misma de Yahweh. La Torah es la única fuente con este tipo de evidencias sobre la verdad de él mismo y de su hijo Yahshua. Tener una fe anclada al conocimiento de la Torah provoca un caminar profundo hacia el encuentro con el Padre y hacia una relación perfecta con Yahshua. Wow. Y se produce el efecto de Mishpachá,
Somos familia. Somos familia. Wow. Si leemos, estudiamos y meditamos en la Torá, cuando se enfrenten ante cualquier situación, la verdad de su palabra los hará resplandecer de una manera increíble. Es sorprendente, ¿no? Yevarejeja Yahweh. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Ishmereja. Y ponga en ti paz. Shalom. Wow, Yahweh es bueno. Yahweh es muy bueno. Vamos a leer varios textos bíblicos y los vamos a tratar de explicar para que puedan ir comprendiendo la praxis, ¿no? de cómo esta fe está ligada a la Torah, ¿vale? Quiero que busquen en Mateo, vamos a ir a Mateo 15:28. Voy a mencionar el texto, vamos a ahondar un poquito en el contexto y vamos a resolver acerca de esta emuná que se menciona en los versículos, ¿no? Mateo 15:28. Habló Yahshua diciendo, oh mujer, grande es tu emuná, hágase contigo como tú quieres. Y su Bat fue sanada en aquella hora. Bat es hija, y su hija fue sanada en aquella hora. Bueno, esta es la mujer cananea que le gritó a Yahshua, Rabí, maestro. Maestro Rabí es un título excelente y honroso que se le da a los maestros que tienen un conocimiento vasto de la escritura y son de verdad mirados como eminencia. Ocurría en la antigüedad y ocurre hoy incluso. Rabí, así le llama a la mujer Rabí. Entonces, ella tenía evidencias de la palabra que enseñaba Yahshua y vio que él era algo más que un simple hombre. ¡Wow! Entonces, ella creyó en las palabras de Yahshua y confió en él, y la promesa se activó, la alcanzó. Entonces, y fue sanada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la emuná de la mujer no fue algo mágico, no fue solo creer, fue la correcta emuná que vino por la Torah de Yahweh, que ella ya conocía de antemano, al ver en Yahshua un rabí. Por eso le dice Yahshua, oh mujer, grande es tu emuná, grande es tu fe. Yahshua conocía que esta mujer sabía en quién había creído y vio en Yahshua la salvación de su hija. Y obviamente, si pensamos en tiempo futuro, lo más probable es que ella también haya creído en Yahshua. Amén. Bueno, suena el shofar en estos momentos, si lo alcanzas a escuchar, y es porque estamos culminando el Shabbat del día de hoy. ¿Ah, no? Ahí sí. Gracias, Abba Yahweh, tú eres bueno. Muy bien, en Matiyah 17:20. Vamos a leer lo que dice Matiyah 17:20. Yahshua le respondió, por su incredulidad, de cierto les digo que si tienen emuná como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Ok, y el contexto. Los talmidim de Yahshua no pudieron expulsar un demonio de un joven. Yahshua los reprende, pues aún no creen, aún no confían en la palabra de Yahweh, en la autoridad que desata estar en obediencia a la Torah. Pero les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Recuerden, cuando Yahshua sea alzado, solo tendrían la Torah, el testimonio de Yahshua mismo, y para reforzar sobre ellos la autoridad, les envía el Ruach, para recordarles toda vez que sea necesario las mismas palabras que él le dijo, que es la Torah. Entonces, estamos viendo de que lo que Yahshua les reprende es que aún no creen el testimonio de Yahweh en él, las palabras de la Torah dichas en él, lo que acrecienta la fe para que pudieran haber echado un demonio. El verso que sigue, después de este texto que dice, y este género no sale sino con oración y ayuno, en este evangelio no existe. Ese versículo está añadido, no existe. ¿Ok? Para que lo sepan. Vamos a leer Matiyah 21:22. Y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Si tú lo lees a secas, es como simplemente ora y yo te lo doy, ¿vale?
Eso, si lo lees así, es decir, este es solo el texto, sin considerar el contexto. Pero si lees el contexto te vas a dar cuenta de otra cosa. Yahshua, cuando dice esto, lo hace cuando reprendió a la higuera sin fruto. Y además les dice que si creen, podrían trasladar montañas de un lugar a otro. Son metáforas que usa Yahshua acerca de cosas difíciles y aún de milagros que pueden ocurrir si creemos. Esta fe que menciona está basada no solo en el mero sentir, en absoluto, positivismo o en la mística. Siempre está basada en la Torah. Y Yahshua siempre habla Torah y enseña Torah al punto de que lo llamamos la Torah viviente, ¿recuerdan? El ejemplo de la higuera sin fruto es una enseñanza a sus discípulos de que en todo tiempo deben llevar fruto, así como la nación misma de Israel debe llevar fruto delante de Yahweh. ¿Y cómo podemos llevar fruto? La única forma de poder llevar fruto es obedeciendo la Torah. Obedeciendo la Torah. Es allí cuando somos transformados y podemos dar fruto del Ruach delante de Abba Yahweh. ¿Se dan cuenta? Entonces, la emuná, para que todo lo que pidas sea recibido, implica estar en la correcta voluntad de Abba. Y estar en la correcta voluntad de Abba es obedecer Torah. De ahí fluye la emuná. Para que todo lo que pidas en oración, lo recibas. Si no estás en la voluntad de Abba Yahweh, no vas a recibir lo que estás pidiendo. Pero sí vas a recibir rajem, misericordia, compasión, lástima, y recibirás lo que justamente necesitas solamente por la clemencia de Abba Yahweh. Pero aquello perfecto que pides y que ruegas y que deseas, llegará a ti si estás en su perfecta voluntad. Tremendo. Mardokai 9:23, Marcos 9:23, gracias Abba. Aquí hay otras palabras que son poderosísimas. Marcos 9:23. Le respondió Yahshua diciendo, si tú puedes creer, todas las cosas son posibles para quien cree. ¡Wow! Acá estamos nuevamente ante el episodio del joven endemoniado que no pudieron expulsar a los discípulos. Pero hay más detalles en el relato de Mardokai, hay más relatos. Aquí Yahshua nuevamente exhorta acerca de la incredulidad de sus discípulos y también de la gente. Y aún el padre del endemoniado quien ruega para que Yahshua le ayude en su incredulidad. ¿Pero incredulidad de qué? ¿De solo no creer o de no creer a él como evidencia de la Torah y de Yahshua mismo que estaba con ellos? ¿A qué se refiere? Bueno, es obvio que es a la confianza de Yahweh mediante la Torah y de Yahshua mismo. El verso que sigue habla de que este Ruahim solo sale con oración. Eso sí está incluido en el libro de Marcos, pero no aparece de que debamos ayunar. Entonces, nuevamente vemos lo mismo que ocurre en el otro versículo que acabamos de leer. Ahora, cuando dice, este Ruahim solo sale con oración, ¿a qué Ruahim se refiere? Recuerda que este Ruahim o este demonio que estaba en este joven, el padre le dice, es un espíritu sordo y mudo. Y que lo azota en el agua, lo azota en el fuego, lo ha querido matar y su cuerpo se ha debilitado. Y Yahshua le dice, sal fuera. Y dice el texto que el Ruahim, cuando sale del cuerpo del joven, sale con un gran clamor, es decir, con un gran grito. Lo que implica que este Ruahim nunca fue sordo, nunca fue mudo. ¿Pero por qué no hablaba y por qué no escuchaba? Simplemente porque era un espíritu rebelde. Entonces, cuando se habla, cuando Yahshua dice, este género no sale sino con oración, está refiriéndose al espíritu que impera en la raza humana, que es la rebeldía. La rebeldía. Y además se sume otra condición del ser humano que es la incredulidad, que solo sale en la medida que estamos en oración con Abba. ¿Está alguno triste entre vosotros? Haga oración. ¿Qué es lo que entristece al hombre? ¿La tristeza por sí sola? No, la tristeza de haber pecado, de haber fallado delante de Abba Yahweh. Y Yahweh, bueno, empieza a mirarnos con misericordia y a restaurar todas las cosas en nosotros. Amén. Qué tremendo. Marcos capítulo 10 del 49 al 52. En Marcos 10, 49, 52 dice, y Yahshua se detuvo
y lo mandó llamar, y ellos llamaron al ciego diciéndole, ten ánimo, levántate, Yahshua te llama. Y él, arrojando su manto, se levantó y vino a Yahshua. Y Yahshua le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le dijo, Rabí, que yo pueda recibir mi vista. Y Yahshua le respondía, ve por tu camino, tu emuná, tu fe te ha hecho sano. Y él recibió su vista y siguió a Yahshua. ¡Qué tremendo! Aquí Yahshua sana al ciego Bartimeo. Primero vemos que el ciego clama a él y le dice, Hijo de David. Hijo de David es un título que solo se le reconoce a alguien que es enviado por Yahweh. Y después pide misericordia. ¿Y quién hace misericordia? Solamente quien es misericordioso. Entonces vemos que Bartimeo reconoce en Yahshua una potestad. Y obviamente, siendo judío, su evidencia es lo que dice la Torá acerca de Yahshua, quien reconoce una sana y fiel y correcta emuná en el ciego y por eso lo sana. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el ciego después que es sanado? Lo sigue. ¿Y por qué lo sigue? Porque ve en él el Mashiach. Entonces su emuná está basada en lo que cree de lo que dice la Torá acerca de este hombre. Él deja su manto. Hay muchas interpretaciones y muchas ilustraciones que se pueden sacar de la vida de Bartimeo. Bartimeo, cuando escucha que le dicen el rabí Yahshua te llama, dice que se levanta inmediatamente, suelta su manto y acude a él. De esto podemos sacar muchas enseñanzas prácticas. El pararse rápidamente es cuando uno está dispuesto en recibir la Torah. Soltar el manto implica dejar atrás las viejas enseñanzas, las viejas doctrinas que nos han enseñado y que hemos creído y que están totalmente erradas y que mientras las mantengamos sobre nosotros como un manto, siempre estarán dominando nuestra vida. Por eso tenemos que despojarnos del pasado, dejar atrás todo y empezar a caminar en la verdad verdadera de Abba Yahweh, que está en su Torah, de donde fluye la sana emuná. ¿Vale? Qué tremendo. Marcos 11 del 22 al 24, otro texto en Marcos, dice 11, 22, 24, y Yahshua respondiendo les dijo, tengan fe en Yahweh, porque verdaderamente yo les digo que cualquiera que diga a esta montaña, ser removida y arrojada en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que esas cosas que dice sucederán, tendrá cualquier cosa que diga. Por lo tanto yo les digo, las cosas que ustedes deseen, cuando hagan tefilat, oración, crean que las reciben y las tendrán. Si leemos esto solo, es como simplemente pidan algo grandioso, créanlo y lo van a recibir, ¿sí o no? Sí. Pero tenemos que situarnos en el contexto. Yahshua dice que tengan fe en Yahweh y lo que pidan en oración lo recibirán. Pero recuerden, creer es confiar, estar seguros de que vendrá lo que pedimos, por cuanto las razones de nuestra confianza son razonables. Y la razón por excelencia siempre es que Yahweh lo ha prometido y lo registra su Torah. ¿Vale? Yahshua nunca va a decir, pidan cualquier cosa y se les dará. No. Yahshua, quien es fiel conocedor de la Torah, sabe que él solamente puede prometer lo que Yahweh ha prometido desde el comienzo y que está registrado en la Torah. Yahshua nunca ha prometido nada que no esté escrito en la Torah y que esté registrado allí. Por eso, quien no conozca la Torah de Yahweh, no conoce a Yahweh mismo. Sus palabras hablan de él justamente para eso, para ser conocido. Y Yahshua lo viene a dar a conocer a todos los hombres. Y aún así, son millones los que rechazan a Abba Yahweh, pidiéndole cosas que no entienden, no conocen y no saben que Yahweh sí ha prometido para poder recibirlas. Por lo tanto, cuando Él dice, cuando hagan oración, pidan, y lo que pidan les será hecho, le está hablando a gente que hace la correcta y perfecta voluntad de Abba. O los conmina a que obedezcan a Abba Yahweh y puedan recibir entonces todo lo que pidan. Pero siempre y cuando estemos en la correcta voluntad de Abba Yahweh. ¿Y qué es estar en la correcta voluntad de Abba? Simplemente obedeciendo su Torah, siguiendo a Yahshua HaMashiach. Vale. Yohanan, Juan 11, del 25 al 26. Esto también es poderoso.
Juan 11, del 25 al 26, es acerca de la muerte de Lázaro, amigo de Yahshua. Yahshua le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¡Wow! Si tú lees esto a secas, es como que Yahshua, habla de sí mismo, única y exclusivamente de sí mismo. Y en efecto, es así, él está hablando de sí, pero no de su persona, sino de la labor que Abba Yahweh le envió a realizar, morir por los hombres y resucitar por ellos mismos. ¡Wow! Yahshua exhorta a Marta acerca de quién es él, porque ella sufría diciendo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yahshua le habla de sí mismo: el que cree en mí no morirá para siempre. Pero Yahshua nunca habla de sí mismo, sino de lo que el Padre dice de él. Por lo tanto, es lo que Abba le dio potestad. Es de lo que Abba le dio potestad y autoridad, lo que él habla de sí mismo. Y volvemos a la esencia. La emuná es la palabra dicha por Yahweh a los que crean, y es su Torah. Entonces, cuando le habla a la mujer, le está hablando de lo que está escrito en la Torah y que habla de sí mismo para que ellos puedan creer y confiar. Tan solo es eso. Tan solo es eso. Seguimos leyendo Yohanan capítulo 11, verso 40. Yahshua le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Yahweh Elohe? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Yahweh Elohe? Este es el relato después que van a la tumba y está Yahshua frente a la tumba de Lázaro. Y él pide que muevan la piedra y Marta vuelve y le dice: maestro, el cuerpo de mi hermano Lázaro hiede ya, está putrefacto. Y ahí Yahshua le responde: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Abba Yahweh? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nuevamente vemos cómo las palabras de Yahshua no surtieron efecto en Marta. Se mantuvo el estado de incertidumbre. Podemos ver que aún la evidencia de la Torá y la evidencia de Yahshua mismo a veces no son suficientes hasta que veamos el milagro hecho una verdad, una realidad. ¿Me comprendes? La dureza del corazón de las personas. ¿Por qué? Porque si yo no creo a la Torah, mi fe siempre va a tambalear, siempre va a estar inestable y no voy a creer todas las cosas que Abba dice, aunque estén escritas. Debo creerlas de todo mi corazón, porque por ella es que viene la emuná. Si yo leo la Torah como un simple libro, me voy a llenar de historia. Pero si yo leo la Torah rogando al Padre que su Ruach nos dirija y nos envíe revelación, eso vendrá y fluirá la emuná, que en definitiva la sostiene la gracia de Yahshua, que nos ayuda a obedecer sus mandatos y a vivir como Yahweh lo desea. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El incrédula Marta, ¿no? Yahweh ayuda a todas las Martas que quizás están en sintonía. Romanos 1:17. Romanos 1:17, ya estamos culminando. Romanos 1:17, porque en él se revela la justificación que concede Elohe, que es por la fe y para la fe, como está escrito, pero el justo por la fe vivirá. ¿Entiendes? El justo por la fe vive. Yo vivo por justo. Es decir, no necesito ver, no necesito argumentos, no necesito evidencias, no necesito saber o conocer, solamente necesito vivir por fe. Wow. Aquí no se refiere a caminar sin ver, o que procederemos con una fe ciega. Error. Dice que caminamos en la evidencia manifiesta, en la verdad de Yahweh, que es su Torah. Nada más. En otras palabras, Shaul dice: el justo vive siempre confiando en Yahweh. No dice otra cosa. El justo vive confiando en Yahweh. ¿Por qué confía en su Torah? En sus palabras. Pero a nosotros se nos enseñó y se nos sacó de contexto: el justo vive por la fe. No, aunque no veas nada, tú sigue caminando. Mi amigo, si tú caminas con los ojos cerrados, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque juntos caerán en el abismo. Por lo tanto, no existe esa fe ciega. ¡Qué tremendo!
Am, Segunda de Corintios 5, 7. Otro texto sacado de contexto. Porque andamos por fe, no por vista. Porque andamos por emuná, no por vista. Shaul Pablo dice en todo el contexto, dice esto, porque él desearía ya estar con Yahshua, pero vive confiado que están en el mundo haciendo su obra. Y aunque no pueden verlo todavía, camina o anda confiando sin necesidad de verlo, pues cree en él. En términos resumidos, no tiene nada que ver con creer ciegamente Yahshua, en Yahshua, sino que esto no aplica en absoluto a lo que la enseñanza de la Torá dice. Cuando dice el texto que andamos por vista, o sea, que andamos por fe y no por vista, está diciendo, nosotros hacemos la obra de Yahweh aunque no lo veamos. Seguimos haciendo la obra de Yahshua sin necesidad de verlo. Eso dice, no dice que todo el creyente vive por fe y automáticamente pensamos que es como cerrar los ojos. No importa, estoy por fe y voy caminando en la calle ¡pum! Y choco con un poste. No es esa la fe que enseña la Torah, en absoluto. No tiene nada que ver. En el libro de Santiago, en el capítulo 1 del verso 6 al 7, hay otro texto sacado totalmente de contexto. Dice, pero pida con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. No piense que alguien así recibirá cosa alguna de Yahweh. Si leemos esto nuevamente sacado de contexto, es como si nos dijeran, cuando ustedes pidan, simplemente no duden, porque si dudan, no van a recibir nada de Abba Yahweh. Entonces, hay dos énfasis, el pedir y el dudar. O sea, pidan, pero pidan con ganas, así como pidan, pero viscerales, y pidan con pasión, dámelo, 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 y métele fe, es decir, métele una, yo creo, yo creo. Mucha gente piensa que al decir yo creo, así como del estómago, ¿no? Como decimos acá en Chile, de la guata, yo lo creo. ¿Me entiendes? Eso simplemente es pasión, vehemencia sin fruto, vacío, hueco, no tiene razón. Y piensan que esa es la acción. Y dudar, es decir, tengo que creer, lo creo, lo creo, lo creo. Mientras más lo repitas, más lo vas a creer. Eso es una mantralización, no existe en la Torah. El apóstol Santiago básicamente está exhortando a las 12 tribus de Israel que están dispersas en el mundo. Y les dice que pidan primero sabiduría, el contexto. Pidan sabiduría. Y recuerden que la sabiduría fluye de la Torah. El conocimiento de Yahweh, y de este conocimiento que es la Torah, ¿qué cosa fluye? La emuna, la fe, que es la confianza de que Abba cumplirá sus promesas allí descritas. Por eso dice, no pidan que pidan creyendo, pero pidan con fe. Ese pedir con fe está diciendo, pero pidan creyendo en las palabras de Yahweh, porque Yahweh no dará nada que no esté registrado en la Torah. Ahí están sus promesas. De otro modo, no recibirá nada de Yahweh quien no haya creído en estas palabras. Eso es todo. No existe otra cosa extraña. Siempre debes leer el contexto. Voy a leerlo, pero pida con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve de un lugar para allá, y no piense que alguien así recibirá algo de Yahweh. Lee el contexto. Antes, Santiago está hablando de que pidan sabiduría. Pidan sabiduría. Yahweh la da abundantemente. En otras palabras, Yahweh les da todo el tiempo para que lean la Torah, descubran las promesas de Abba y de acuerdo a sus promesas pidan. Pero no duden de lo que están leyendo y de lo que Yahweh dice, porque nadie va a recibir algo así si duda de las palabras de Abba. No hay más. Pero se nos ha llenado y se nos llenó tanto tiempo de cosas místicas, mágicas, espontaneidades, testimonio tras testimonio. Ojo con los testimonios. De pronto, todo este tema de la prosperidad eran testimonio tras testimonio, entonces la gente creía más al testimonio que a la palabra de Abba Yahweh. Y no es así. La emuná, la correcta emuná, fluye de la Torah de Abba Yahweh.
El estado confiado o la emuná permanente, pongan atención a esto, este estado se logra cuando conocemos a Yahweh por medio de la Torah, por el testimonio de Yahshua y su obra en nosotros y por el poder del Ruach HaKodesh, quien también da testimonio del Abba y del Ben, del Hijo, y también de quiénes somos. Y es permanente cuando nosotros somos permanentes creyendo en Él, en sus palabras, y obedecemos cada precepto y cada mandato de Abba Yahweh. Ahí la emuná es permanente y se mantiene inalterable, pues estamos siguiendo el patrón que Yahshua ha establecido. Creed y verán la gloria de Dios, de Yahweh, perdón. Crean y verán la gloria de Yahweh. Crean y verán la gloria de Yahweh. Este crean no es simplemente, yo creo esto, no, es obediencia. Obediencia a la Torah de Abba Yahweh y verán la gloria del Abba. Y eso es todo. No hay otras cosas que uno le mezcle y le mete y que no tiene nada que ver. Este estado no son asentimientos mentales, no son sentires místicos o positivismo o conformismo, tampoco son acatamientos vacíos o estados reactivos. Hay mucha gente que confunde la correcta emuná con estados reactivos, es decir, creer que algo puede pasar. Estos que creen así solo juegan a la ruleta rusa positiva delante de Abba Yahweh y básicamente están creyendo en la suerte o en el destino mágico donde allí está la conclusión final de todas las cosas. Y eso es un error, eso es pecado, eso tiene que ver con esoterismo, con hechicería, con espiritismo y con todas las tendencias religiosas mundanas del mundo que alejan de Yahweh y que no lo acercan a Abba Yahweh. Y eso es todo. Y eso es todo. Tu fe será correcta si tú estás basando tu vida en la obediencia a la Torah. Ahí está la perfecta voluntad de Abba Yahweh. Si estás en la voluntad de Abba Yahweh, todo lo que pidas, creyendo, lo recibirás. Y no hay más. Mis amados, espero que este simple estudio haya dado un poco más de luz acerca de la emuná o de la fe que tú estás siguiendo, ahora que estás conociendo la Torah de Abba Yahweh. Amén. Espero que haya sido una bendición. Escríbenos, pues vamos a orar en la medida que terminamos esta transmisión y vamos a estar clamando a Abba Yahweh por todos y por cada uno de ustedes. Mis amados, esperamos verlos prontamente en una nueva oportunidad. Yahweh los bendiga. Shabbat Shalom.